Muy pero muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. En esta oportunidad tengo un genio, tengo un crack del otro lado, tengo un capo y además es argentino y guarda, porque yo no le pregunté en off y es una pregunta, o sea, el ABC de la pregunta de todo entrevistador que le gusta el fútbol. Si le gusta el fútbol a Javier y además si le llega a gustar el fútbol, ¿de qué cuadro es, no? Porque eso va a ser determinante para nuestra conversación de aquí en adelante. Pero más allá de todas esas cosas, el día de hoy vamos a estar tratando un tema que en lo personal a mí me apasiona. Sinceramente quizás no tengo los recursos suficientes como para poder llegar a conclusiones personales aún, pero creo que esta pregunta es clave y es, ¿está justificada la reforma protestante o no? El día de hoy vamos a arrancar una miniserie nada más en donde voy a estar entrevistando a algunas personas que van a estar tratando de responder esta pregunta. Y obviamente lo que nosotros buscamos aquí es poder llegar a la verdad, ¿no es cierto? Por eso hoy estoy encantadísimo de que Javier, el padre Javier, esté con nosotros, de que no te la cuenten. A ver, quien no conoce ese espacio es porque directamente anda viviendo quizás en otra red social y no conoce YouTube, porque es conocidísimo este espacio. Javi, bienvenido, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Y te gusta el fútbol y de qué cuadro sos? Bueno, voy en orden a las preguntas. Estoy muy bien, gracias a Dios. Feliz Pascua, Resurrección para todos los que están escuchando. Claramente que me gusta el fútbol. He jugado en Platense, he jugado en Talleres de Córdoba y soy de Boca Juniors. Así O que sea, a ver, veníamos bien, ¿no? Con esa formación, con esa experiencia y después te me caíste. O sea, ¿cómo podés ser es de la Boca realidad. Juniors? Es la Acá, realidad. acá hay algo que Es una está cuestión mal. de tradición. Muchísimas gracias, Javi, por estos minutos que nos estás regalando. Sinceramente, para mí es un honor poder conversar con vos. Y nada, a ver, como decía al comienzo, creo que toda persona honestamente debe de buscar la verdad, ¿no? Y debe de conducirse hacia donde las evidencias lo lleven, más allá de que sea el lugar que previamente haya deseado llegar o no. El día de hoy, como cristiano evangélico, te lo pregunto y digo, estoy buscando el tema, estoy buscando certezas con respecto a si históricamente está justificada la reforma protestante. Y para arrancar con este tema me gustaría preguntarte, ¿no, ¿nos podrías dar un breve pantallazo al menos de aquellas cosas que consideres que son más importantes del contexto en el que se desarrolló tanto la vida de Lutero como el principio este que luego desembarcó en lo que es conocido hoy como la reforma protestante, aquellos quizás tips del contexto que nos permiten a nosotros poder entender quizás el porqué de ciertos sucesos y el porqué es que ocurrió lo que ocurrió? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme, Santiago. Como te decía antes, fuera de cámara, yo trato de no dar mi propia opinión, sino que mi especialidad, aparte de ser sacerdote, porque digamos, uno siempre juega, al mostrarse como sacerdote públicamente, uno en un canal, lo que sea, siempre, mucho más cuando uno le pregunta sobre un personaje que no, que es polémico, como el caso de Lutero, uno siempre, como decimos, baila con la más fea, digamos, ¿no? O sea, tiene que demostrar, siendo sacerdote, que aparte de ser cura, sabe del ámbito en el que está hablando. Y en el caso mío, yo no lo digo por pedantería, pero bueno, es una realidad. Me he dedicado al tema histórico. Yo me doctoré en historia, entonces aparte bueno, de otros estudios que tengo, pero en este ámbito hablo más bien como historiador. O sea, uno puede sacarse la sotana y sacarse el hábito de sacerdote y es un tema totalmente, digamos, neutro, que lo podría tratar incluso un ateo, un masón o un judío, no pasa nada acá. Eh, para más o menos entender un poco el contexto, Martín Lutero es un ser humano normal, como todos nosotros, que nace a fines del siglo XV, es decir, a fines de 1400, en pleno momento del Renacimiento. Es un tiempo muy complejo desde el punto de vista histórico, es una especie de quiebre entre lo que se da como se llama la Edad Media, ¿no? La nueva época, la era moderna, si queremos, que surge un poco a partir así de modo genérico, del Renacimiento. Tiene características especiales de este tiempo, cualquiera lo puede ver en el arte, por ejemplo, pasa el arte pictórico de ser más bien teocentrista, o sea, Dios está en el centro, a ser más bien antropocentrista, de ahí que incluso en el arte católico, estoy diciendo, Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, toda el gran arte italiano del Renacimiento, uno ve al Adán musculoso, al Cristo del juicio final, enorme, un titán, etcétera. Bueno, más bien el centro está en el hombre, famosa
Capilla Sixtina en el Vaticano, en que Dios y Adán se tocan como diciendo, bueno, casi como que se miran casi de igual a igual, ¿no? Está toda esa concepción un poco de el hombre como centro del universo y como, a su vez, como centro de todas las cosas. De ahí que se entienda el Renacimiento como una especie de antropocentrismo. Desde el punto de vista, entonces, de la cultura, nos encontramos en eso. Desde el punto de vista, si queremos, filosófico, y por último dejo el religioso a propósito, es una época en la que se ha dejado de estudiar mucho a un gran pensador, o la gran mente que tuvo la Iglesia durante muchos siglos, que fue el más, como se lo conoce como el más santo de los sabios, y el más sabio entre los santos, el gran santo Tomás de Aquino, un teólogo hiper riguroso, muy lógico, muy, muy bíblico, está plagado sus obras de comentar las escrituras, la suma teológica tiene en todos los artículos siempre un texto de la escritura. Bien, se ha dejado un poco de lado su filosofía y su teología. Y desde el punto de vista religioso, si queremos de los hombres religiosos, nos encontramos en una clara decadencia de la Iglesia a nivel humano. O sea, sabemos que la Iglesia es santa por su fundador, no por sus miembros, porque estamos bautizados, quiero decir, que somos totalmente falibles y perfectamente condenables, ¿no? La verdad que nadie tiene acá ganado el cielo hasta el último momento, ¿no? Entonces, bueno, ese es el momento en el que histórico en el que nos encontramos. Normalmente se dice que Lutero, y esto se encuentra, y reitero, en historias que pueden ser desde el punto de vista protestante como desde el punto de vista católico, ¿no? Esto se encuentra en los mismos ambientes. Que Lutero se va a rebelar contra esta corrupción que existía en el papado, que se va a, cuando yo digo papado, acá uso términos de Lutero, ¿no? El papado para Lutero es la Iglesia Católica, ¿no? Así le llama él, Lutero le llama todo el tiempo en sus obras, el papado es la Iglesia Católica Apostólica Romana, punto. Bien, se va a rebelar entonces contra la corrupción de los hombres del papado, de la Iglesia Católica, se va a rebelar contra la, entre comillas, venta de indulgencias. Bueno, pero resulta que cuando uno se pone a leer en las obras, y acá voy a lo que te decía justamente antes de comenzar, es que yo me puse a leer las obras de Lutero, que se encuentran, por cierto, disponibles, al menos en lengua alemana y en lengua latina, que son las dos lenguas en las que va a escribir Lutero. Están en internet, hoy por hoy en la edición oficial, protestante, por cierto, de Lutero. Cuando uno se pone a leer a Lutero, y yo comencé a leerlo en el año 2015, 2 años antes, 2015, ¿sí? 2 años antes del año 2017, que se cumplían el quinto centenario de la reforma, entre comillas, de Lutero, y lo digo entre comillas porque lo voy a decir más adelante. Se encuentra con textos como, por ejemplo, como este. Voy a leer un texto traducido del alemán de Lutero. Cito: yo no impugno la inmoralidad y los abusos, sino la sustancia y la doctrina del papado, o sea, de la Iglesia Católica. Yo nunca dejé de atacar las dos columnas del papado: los votos monásticos a la vida religiosa y el sacrificio de la misa. ¿Quién era Lutero? Digo porque muchas veces se dice, no, Lutero se rebeló contra los excesos, ¿no? Existían y van a existir siempre. Eso nadie, si uno quiere saber un poco más de miserias sobre la Iglesia Católica, pregúntale a un cura que conoce de esto mucho más que los simples fieles, que los simples laicos, ¿no? Bien, para Lutero el planteo de fondo es, para decirlo muy rápidamente, siempre lo que estoy diciendo, reitero, no es un invento mío ni opinión, sino que es fundamentado en sus escritos. Lutero es un hombre, a mi juicio, con un enorme carácter, una enorme fuerza de voluntad, un tipo realmente que, de haber sido bien encaminado, de haber sido bien catequizado, hubiese sido una especie de San Pablo. Son esos personajes de una fuerza de voluntad gigantesca, que arrasa con todo, que va para adelante. En el buen sentido de la palabra, ¿no? En el buen sentido de la palabra, no en el malo. Es un gran revolucionario, en el buen sentido del término, no en el malo, ¿no? La revolución es mala porque es dar vuelta a las cosas buenas, digamos, ¿no? Pero acá lo quiero decir de modo genérico. Pero Lutero, lamentablemente, ingresa a la vida religiosa, ya es el primer error que comete, según la postura oficial, la historia oficial, por un voto que hace cuando está en medio de una tormenta, está por caerle un rayo, y bueno, entonces dice, bueno, Santa Ana, era la patrona de los mineros, su papá
era encargado de una mina, trabajaba en una mina, y entonces, bueno, él tenía devoción a Santana, 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 si me escapo de esta me hago fraile, ¿no? Y entonces, bueno, la historia oficial dice que un rayo le pegó cerca, zafó, digamos, y entonces dijo, bueno, tengo que entrar a ser fraile, no me queda otra. Él venía estudiando venía estudiando en Alemania leyes para ser abogado, digamos, hoy en día. Y entonces la historia oficial nos plantea eso, pero cuando uno va a las obras de vuelta de Lutero, Lutero dice otra cosa. Dice que él entra a la vida religiosa porque de otro modo, hubiese quedado encarcelado. Cuando yo me puse a leer este tema, decía, bueno, ¿de qué está hablando Lutero acá? ¿Por qué? Como cuando uno se pone a ver en las obras, Lutero ya había tenido en su vida, había tenido un duelo cuando era más joven en la universidad, estudiando leyes, y tiene un segundo duelo con un compañero al que mata. Es por eso que en aquel tiempo había, esto lo cuenta Lutero mismo, ¿no? Están las obras de él, había un derecho de asilo en los lugares que eran conventos o monasterios de la iglesia. Una especie de custodia. Cuando uno se metía en un monasterio, la ley civil no te podía agarrar, ¿no? Era como cuando uno se metía en una embajada. Una especie de las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento. Sí, o al día de hoy, si querés, como te dijera, vos te metés en una embajada de otro país. Entiendo. Y te reciben, entonces te dejan estar. Él entra entonces con el convento de los agustinos. Y claro, sea que le creamos a la historia oficial, sea que le creamos a esta historia que él mismo cuenta, no importa en este caso cuál sea, lo primero que hay que decir es que su discernimiento para ser fraile no fue del todo recto, digamos. O sea, o se metió por un voto intempestivo, o porque para zafar de la cárcel, digamos, no fue un discernimiento demasiado pausado, prudente y según Dios, ¿no? Entonces, bueno, claro, un hombre cuando entra así en la vida religiosa y no se va a sentir muy bien. Comenzó incluso a se metió en un convento donde eran bastante rigoristas en el modo de vivir la vida religiosa, eran de la orden de San Agustín, el gran padre de la iglesia, o sea, de los agustinos, y a su vez él tenía un modo de ser muy escrupuloso. Los escrúpulos, por las dudas, si alguno me está escuchando, es una enfermedad espiritual muy fea, que uno ve el pecado donde no lo hay, y entonces, bueno, sufre mucho. Entonces uno, no sé, va caminando y en una baldosa que está en cruz, la pisa, entonces cree haber pisado a Jesucristo. Entonces cree estar ponerse como en enemistado con Dios. Es muy feo, los que sufren de escrúpulos van a saber lo que estoy diciendo. Es una enfermedad del alma muy, muy, muy fea. Y entonces, bueno, él veía pecados donde no lo había. Se siente muy mal dentro de la vida religiosa, hace penitencias muy fuertes, a su vez sumado que su convento era un convento muy estricto, digamos, al día de hoy. Y entonces, bueno, pide no ser ordenado sacerdote. Inicialmente le pide a su superior, mire, la verdad que yo no soy digno, soy un pecador, la verdad que no. A su vez lo atormenta mucho un problema de fondo que tenía él con el tema de la virtud y la pureza, ¿no? La falta de templanza. Todos los placeres carnales, para él era como una cosa muy, muy tremenda en cuanto a sus pecados. Él lo pone a esto como una cosa que lo atormenta mucho. Y bueno, finalmente se ordena sacerdote con apenas 3 años de estudios, muy poco, la verdad que muy poco aunque él era un tipo muy inteligente y muy rápido, para la época muy poco tiempo, y rápidamente lo ponen a dar clases de Biblia, de moral, bueno, lo ponen como superior de un convento, o de varios conventos, mejor dicho, y comienza a sufrir él un modo de vida muy difícil. A caballo de todo esto, lo envían a Roma a hacer unos mandados para la orden de los agustinos. Él ahí ve toda la corrupción que había, ella la conocía, vuelve, en sus escritos no dice nada de todo este tema, va a decir al contrario, que él no va a impugnar nada de todo eso, esos excesos, porque ya los conocía. Y sucede el famoso tema de las indulgencias, ¿no? En la misma Roma, por las dudas, por los que hoy conozcan, al menos se han viajado una vez o conocen por YouTube o por internet, la gran Basílica de San Pedro, donde están los restos de San Pedro, el primer papa, abajo de todo, del altar mayor. Bueno, esa basílica es moderna, dentro de todo tiene apenas 500 años, ¿no? Es de la época justamente en que Lutero estaba viviendo. Hasta el siglo XVI, hasta 1500 más o menos, esa basílica no existía. Era la basílica famosa constantiniana de la época de Constantino, que tenía ya 1200 años. Era tanta la cantidad de gente que afluía a Roma como peregrinos, muchas veces que, bueno, no habían muerto los apóstoles, San Pedro, San Pablo, ¿no? Entonces, bueno, a uno de los papas del momento se le ocurrió decir, bueno, tiremos abajo esta basílica, hagamos una más grande y más, entre comillas, moderna, que es la basílica ahora conocemos de la columnata de Bernini, de Miguel Ángel, toda la historia.
Claro, para hacer eso hace falta dinero, hace falta plata. Entonces, bueno, ¿qué hace el Papa? Por entonces se le ocurre una, una táctica, digámosle, que a su vez existía ya antiguamente, no era moderna, que era, bueno, aquella gente que ayudase a levantar la nueva Basílica de San Pedro, la Basílica Renacentista, digamos, el Papa le va a otorgar, por aquello de Mateo 16, que tú te das las llaves del cielo, lo que ates y desates en la tierra, en fin, todo lo demás, le daría la indulgencia plenaria por la pena merecida de los pecados. Si una persona se confesaba, pedía perdón, hacía ese acto, digamos, de caridad, bien. Entonces mandó predicadores a todos los lugares de la cristiandad, porque es interesante este tema. Hasta aquella época, hasta la época de Lutero, toda Europa se llamaba más bien la cristiandad. Estaba todo unido. ¿Mm? Por eso lo de Lutero es una ruptura muy dolorosa, porque los cristianos nos dividimos a partir de ahí. Ya nos habíamos dividido antes, si uno se acuerda, por allá por el año 1000, con los ortodoxos, entre comillas, ortodoxos rusos o griegos, y esta ruptura es dolorosísima. Pensemos que cuando Lutero nace a fines de 1400, toda Europa era católica. Cuando Lutero muere, ya casi, casi un tercio entero, casi la mitad de Europa, estaba volcándose al protestantismo. Es una ruptura muy dolorosa, y a su vez se lleva de las partes más, esto capaz que nos duele a los que venimos de España, pero de las partes más importantes, o sea, a los alemanes, se va a llevar después a los ingleses, se va a llevar a toda la zona de los países nórdicos, ¿no? Va a ser algo muy, pero muy doloroso para toda la cristiandad, o sea, eso de que, como decía San Juan, de que sean unos, ¿no? Decía nuestro Señor, yo he rogado para que sean unos como tú y yo, el Padre, somos uno. Bueno, todo esto va a doler mucho, muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, a Alemania se manda, donde estaba Lutero, cerquita de Wittenberg, en Alemania, se mandó un predicador, el padre Tetzel, era un dominico de la orden de los dominicos, un predicador para que predique este tema de las indulgencias. Y este padre predicador, este padre Tetzel, en vez de explicar más bien el acto generoso, de la caridad, del gesto que uno hace de ayudar a la iglesia, en fin, al parecer hizo demasiado hincapié en el tema de la ayuda, el pago, por la construcción de la Basílica de San Pedro, y quedó como que estaban como vendiéndose las indulgencias, ¿no? Como que el Papa estaba dando un beneficio que hay que ayudase con poco, con mucho, en esto era igual. Entonces, bueno, Lutero toma pie de este tema, esto es un resumen muy rápido, ¿no? Pero toma pie de este tema para plantear unas 95 tesis, algunas planteadas que fueron 97, 98, no entramos en esa discusión eterna, donde, por cierto, muchas de estas tesis eran muy ortodoxas, eran muy, digamos, católicas, si querés, otras eran dudosas y otras eran claramente contrarias a lo que venía explicando ya la Iglesia desde siempre. A todo esto se van a agarrar, porque esto no hay que olvidarse que siempre hay políticos detrás, ¿no? Se van a agarrar algunos príncipes alemanes que naturalmente deben pagar impuestos al imperio, pagaban impuestos también a Roma por tierras de abadías, de conventos, por territorios que pertenecían a la iglesia y que pagaban impuestos normalmente, o sea, era parte de eso, para buscar en la figura de Lutero al hombre que podía ser de esta ocasión un momento de independizarse de Roma para armar una especie de iglesia nacional. Bueno, y acá comienza toda la historia. O sea, a partir de, entonces, resumiendo, nos encontramos en el Renacimiento, donde hay una decadencia desde el punto de vista filosófico y teológico, donde hay una decadencia del clero también, de hecho, después va a haber una gran reforma que se va a llamar la Contrarreforma Católica, que lo van a hacer, a ver, grandes santos como Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, el gran doctor místico, San Cayetano, San Felipe Neri, San Ignacio de Loyola, o sea, los grandes, en el buen sentido de la palabra, reformadores, que hacía falta realmente una reforma, pero una reforma volviendo a los orígenes, no yéndose a la vereda de enfrente a tirar piedras, que esto es lo que lamentablemente Lutero no terminó de entender. Y es cuando Lutero comienza con la reforma incluso de la misma doctrina católica. Si uno se pone a ver, y esto lo digo con pesar, pero es la realidad, si uno lee a los padres de la Iglesia, los padres apostólicos, de los primeros 3 siglos prácticamente, y compara con la doctrina de Lutero, uno se va a encontrar con un problema grande. O bien, Lutero no cree en lo mismo que creen los padres de la Iglesia apostólicos, sobre todo. Digo apostólicos a propósito para que uno vea que voy lo más cerca de los apóstoles, ¿no? O los padres apostólicos no creen en lo que cree Lutero. O sea, alguien de los dos
no está creyendo en lo mismo. Y entonces acá nos encuentra con la gran dificultad de que Lutero, amén de que era necesaria una reforma desde el punto de vista teológico, filosófico, espiritual, humano, de santidad y todo, había que hacerlo en las propias fuentes del Evangelio, en las propias fuentes de la tradición de la Iglesia, o sea, no, en las fuentes de los padres de la Iglesia. Si uno, es lo que yo he comprobado por lo menos, ¿no? Si uno lee a Lutero mismo, un Lutero es lo que esta cita, digamos, programática, como se le dice ahora, dice, yo no impugno la inmoralidad de los abusos, sino la sustancia y la doctrina del papado, o sea, de la Iglesia Católica. Mucho tiempo después se comenzó a decir que, bueno, claro, había que justificar el modo de accionar de Lutero, entonces, ¿cuál era el modo de justificarlo? La corrupción de la iglesia, la corrupción de los hombres de la iglesia, bla, 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 que nadie lo negaba. O sea, los primeros, cualquier persona que se dedica a historia de la iglesia sabe que el renacimiento del tiempo ese fue muy complejo para los hombres de la iglesia. Por eso hacía falta una reforma en clave católica, no en clave distinta a lo que se venía creyendo antes, ¿no? Pero lo que Lutero, y esto es lo que para mí, perdón que yo no estoy haciendo propaganda, pero yo escribí, decía antes de empezar a grabar, este librito que se publicó en el 2017 justamente, son recopilaciones de textos de Martín Lutero sobre, o sea, por cierto, escribe en alemán y en latín, como decíamos antes, están traducidos al castellano, sobre lo que él pensaba acerca del libre examen y la escritura. Lo que él pensaba acerca del pecado original, el gran tema de Lutero, el gran tema es el pecado original. Por cierto, él confunde el pecado original, cree que es imborrable, porque él ve en sí que sus pasiones lo llevan a la carne, entonces, bueno, por lo tanto, el bautismo no me sirve, no me borra el pecado original, lo único que tiene que borrar el pecado original, entonces es la fe. Entonces él plantea este tema, que no está tampoco en la patrística, no está en la tradición de la iglesia, pero solamente creyendo y de ahí la famosa frase de Lutero a su discípulo, el amigo, Melanchthon, ¿no? Peca fuertemente, pero cree aún más fuertemente, ¿no? Entonces peca fuerte, pero cree más fuertemente, que basta con creer mucho para poder ser salvo. Bueno, sobre la mentira, ¿qué plantea Lutero sobre la mentira? Están todas sus obras, ¿no? Sobre qué plantea sobre la mentira, sobre solamente la fe, sobre la inteligencia. Si uno se lee los textos de Lutero, se queda pasmado porque Lutero lo menos que le dice a la inteligencia es la prostituta, o sea, no hay que usar la inteligencia, es la prostituta del diablo, la famosa prostituta del diablo de Lutero. Sobre los judíos, ni hablar sobre los judíos, yo no me voy a poner acá el tema, sobre la mujer, ahora que se habla el tema de las mujeres y el feminismo, mejor que una feminista no lea lo que dice Lutero. Pero digo, o sea, sobre la poligamia, Lutero tiene escrito sobre la poligamia a favor, o sea, en contra de el planteo cristiano, ni siquiera católico, al menos bíblico si queremos, no nos queremos ir a la tradición. Sobre la castidad como algo imposible, bueno, en fin, distintos puntos que uno fue tocando sobre este tema. Termina, obviamente, una cosa va a ser Lutero, otra cosa va a ser el luteranismo posterior, y Lutero mismo lo va a decir, va a plantear, nosotros comenzamos, cuando se casa, ¿se acuerdan que Lutero se va a terminar casando por civil con Catalina von Bora, una jovencita que había sido monja, cisterciense, que había dejado los hábitos, obviamente se terminó juntando con Lutero, se casa. Lutero al final de su vida, aunque no se arrepiente, por cierto, esto es duro decirlo, pero es así, va a decir que a partir de ahora van a ver que ellos habían llegado muy lejos, y es un escrito muy fuerte de él, y va a decir, a partir de ahora cada cual creerá lo que quiera. Tremendo, es la frase de Lutero es muy dura. Claro, porque no se pone a ver, una cosa va a ser el luteranismo, si queremos, de Lutero, ¿no? Que mantiene ciertas cosas, incluso Lutero mantiene una devoción a la Virgen María, por ejemplo, una cosa, pero después con el tiempo, una cosa va a ser lo de Lutero y otra cosa va a ser lo que surge después. Bueno, después va a venir el gran doctrinario del luteranismo, que no va a ser Lutero va a ser siempre digo yo lo mismo, pero Lutero va a ser como una especie de Che Guevara, así como el que rompe ¿no? Una cosa. El gran doctrinario del luteranismo va a ser Calvino, ¿no? Con toda la mentalidad calvinista, sí, todo el tema de la predestinación, etcétera. Bueno, en fin, no sigo con el tema. Te dejo. A ver, en lo personal me diste una clase de historia maravillosa y yo, la verdad que lo disfruté. La pregunta central, como creo que te lo decía en off, es
¿está justificada en sí la separación de la iglesia en esto que luego hemos llamado la reforma protestante? ¿Y por qué retomo esa pregunta? Porque en varias oportunidades, y corregime si es que te malinterpreté, pero en varias oportunidades hiciste hincapié como que sí, habían ciertas cosas que era necesario corregir. Era necesario quizás pegarle una ojeada a los antiguos cristianos, a qué es lo que pensaban antiguamente y demás, y mejor no viene al caso reformar la iglesia, ¿no? Ahora, yo recuerdo haberlo hablado esto con un protestante, ¿no? En un momento digo, a ver, ¿estaba justificada la reforma? Recuerdo que la respuesta fue la siguiente: sí, porque era imposible llevar a cabo esa reforma desde adentro. O sea, si vos le querías ser fiel a Dios en cuestiones doctrinales, más allá de la corrupción moral, que se podría llegar a ser otro tema, como bien lo planteabas vos, ¿no? Pero en la cuestión doctrinal, dice, si vos le querías ser fiel a Dios a la luz de las Escrituras, no podías permanecer ahí adentro, porque era imposible hacer una reforma, vos como un mero, no sé, monje, o vos como un mero padre, cura, o el rol que vengas a ocupar. Ir contra la pirámide, contra la punta de la pirámide era casi imposible. Te hago la misma pregunta. ¿Vos creés de que era posible llevar a cabo una reforma desde adentro? Bueno, mirá, no te voy a responder lo que yo creo, te voy a responder de vuelta con la historia. La reforma desde adentro se dio claramente. O sea, comenzando por España, con la gran famosa llamada después contra la Reforma Católica, y por estos santos que nombré del Renacimiento, que no solamente que, reitero, no solamente que creo que era posible, sino que fue posible. De hecho, la iglesia no se fue más a pique, porque como sucede siempre, o sea, la iglesia siempre estuvo en crisis. Quien lea un poco de historia de la iglesia, va al primer concilio de Jerusalén. A ver, nos encontramos en, bueno, nuestro Señor Jesucristo, al tercer día resucita, se va a los cielos, y empiezan las divisiones, o sea, empiezan las crisis. A ver, hay que judaizar, no hay que judaizar. Entonces, San Pedro por un lado dice una cosa, San Pablo por otro lado dice otra cosa. San Pablo le echa en cara a San Pedro en los Hechos, incidente de Antioquía, se encuentra también en Gálatas, que vos con los judíos estás comiendo carne purificada, y cuando te juntás con los paganos, comés cualquier cosa. Eso no se puede hacer, eso es tener doblez. ¿Mm? Comenzamos entonces el primer concilio de Jerusalén, vamos a discutir esto. ¿Hace falta circuncidarse o no para poder entrar a la iglesia católica? Para ser cristiano, ¿hace falta pasar por el judaísmo, sí o no? O sea, ya nos encontramos desde el principio. Nos encontramos con los primeros herejes, que son llamados así por los padres de la iglesia, que no creen en la fe de los apóstoles, en lo que los apóstoles vienen transmitiendo. Por lo tanto, quien crea que la iglesia está en un estado angélico, no entiende nada. La iglesia siempre está en crisis y se maneja, como San Agustín decía, entre las tempestades del mundo y los consuelos de Dios, ¿no? San Agustín, siglo IV, V, ya nos encontramos en un momento de mucha dificultad. Los primeros siglos son así muy complejos, ¿no? La división que hay. Entonces, el momento de la época de Lutero, ¿y cómo sale de la crisis de la iglesia siempre? Con la reforma de vida de los santos. O sea, aquellos que quieren vivir radicalmente el Evangelio, quieren vivir como Jesucristo. O sea, y no que dicen, bueno, armemos otro Evangelio, armemos otra doctrina. ¿Dónde está el Evangelio que se puede mentir? ¿Se puede mentir o no se puede mentir en los Evangelios? No, en absoluto. No se puede mentir, hay un mandamiento en la ley de Dios. No levantar falso testimonio ni mentira. Lutero plantea que sí. ¿Dónde están los Evangelios que uno puede tener muchas mujeres? San Pablo es muy claro, es tremendo. Nuestro Señor es durísimo. El que mira a una mujer deseándola en su corazón, estando ya casado, obviamente cometió adulterio en su corazón. Lutero te dice que sí. O sea, nos encontramos con, ¿dónde están la famosa carta de Paja, la epístola de Paja, ¿no? De Lutero, que dice la de Santiago? ¿No? Que él no quería ni traducirla, la tradujo medio famosa de Paja, porque él decía en sus escritos, hay que tirarlo de fuego. Muéstrame tu fe sin las obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Bueno, está bien. De hecho, él comienza poquito a poco. Después el protestantismo posterior va a ser de esto, de esta puntita, la radicalización, ¿no? Bien, entonces la reforma existía desde el punto de vista de la propia vida de los cristianos. No había, estrictamente hablando, algo que fuese herético. Por eso Lutero, puntualmente, lo que va a tener que hacer, va a tener que separarse, va a tener que empezar a dejar de lado ciertos sacramentos. Por ejemplo, Lutero va a comenzar a decir que algunos sacramentos ya no son válidos. ¿Por qué? Porque toda obra no es necesaria para salvarse.
Pero esto es lo que plantea un gran filósofo que fue Maritain, que estudió mucho a Lutero y la psicología de Lutero. Dice Maritain que Lutero plantea un problema personal que él tiene, este gran drama me parece de él, los escrúpulos, a un tema general. Dice, bueno, yo no puedo contra mi concupiscencia, yo no puedo contra mis obras, soy un hombre que soy un tipo apasionado y que no sabe controlarse en su virtud, digamos, no. Entonces, bueno, tiene que haber un modo de que Dios me sane. Pero ¿cómo? ¿El bautismo no me sanaba, no me quitaba el pecado original? ¿Cómo tengo inclinaciones malas todavía yo? Bueno, confundí algo que está en la patrística, está en los padres de la iglesia. Una cosa es el pecado original y otra cosa es lo que llamaban los padres el fomes, en latín, fomes peccati, es decir, como el resabio, la cicatriz del pecado. Que esa inclinación mala que yo tengo, por eso me exige a mí la vida virtuosa, me exige el acto de conocer la vida de Cristo, el acto de poder realmente tener la gracia de Dios, ¿no? No es que uno, me bauticé y ya está, soy una criatura nueva y no tengo ningún mal deseo. Ojalá fuera así, pero no, o sea, de vuelta, San Agustín, el que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Entonces, exige mi cooperación, yo necesito hacer actos de virtud, o sea, no me queda otra. Bueno, Lutero pensaba que no, que toda obra de por sí estaba contaminada, por eso pensaba que la inteligencia estaba mal. Él decía que ni siquiera hay que pensar la fe, ¿no? Es un tema muy complicado cuando uno habla con un protestante que se dice luterano y te dice que él es teólogo protestante. Yo siempre he hablado, mire, la verdad, discúlpame, pero en los términos de Lutero, usted nunca puede ser teólogo. ¿Por qué? Porque Lutero abdicaba de la inteligencia, o sea, no creía en la inteligencia, por lo tanto uno no puede pensar la fe. La fe tiene que ser puesta así, ciegamente, sin pensarla. A menos en el pensamiento de Lutero. Si usted me dice que es protestante, pero que no sigue ese pensamiento de Lutero, perfecto, buenísimo, pero no me diga que usted sigue 100% Lutero. Hasta ahí nomás, hasta ahí dejamos. Pero, entonces, a la pregunta, ¿era necesaria una reforma de la Iglesia? Si entendemos por la Iglesia los miembros bautizados, sí. Ahora también. Antes también. Ahora más que nunca. Yo siempre le digo a la gente, cuando hablo con un hermano que es cristiano, no católico, que está pensando, por ejemplo, alguien, padre, estoy pensando en hacerme católico, qué sé yo. Digo, mire, la verdad que usted quiere hacerse católico en esta época es porque Dios lo está empujando. Si no, no se entiende. Humanamente no se entiende. Tenemos una iglesia desde el punto de vista de afuera, ¿no? Donde hay curas que son un desastre, donde no predican a Jesucristo, donde en sus vidas no muestran el dulce, ¿no? Como San Pablo dice, ¿no? El dulce aroma de Cristo, ¿no? La verdad que, entonces, que usted quiera entrar a la iglesia católica ahora, no me cabe duda que el Espíritu Santo lo está empujando así, lo está queriendo meter. Si no, no se entiende, porque no estamos en un momento de florecimiento. Al contrario, estamos en un momento de una apostasía tremenda, muy difícil. Por eso, bueno, la reforma era necesaria, sí, como es necesaria también ahora, pero no es reforma de la enseñanza que la Iglesia traía desde ya nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que entró con toda la tradición y la Biblia, las dos fuentes de la revelación, ¿no? Entiendo. Sino la reforma de la propia vida, sí, perdón. No, discúlpame, digo, también mencionabas, ¿no? Esta reforma que luego se lleva a cabo, y lo mencionaste así al pasar lo que entendemos con la contrarreforma, ¿no? ¿De qué trata ello? ¿Qué fue lo que se hizo y cómo se llegó a tomar la decisión de decir, che, muchachos, necesitamos reformar algunas cosas? Bien, justamente se le llamó así a este movimiento de muchos santos del siglo XVI, 1500, 1600, sobre todo 1500, porque dado que Lutero planteaba una reforma supuestamente, si uno va a la etimología de la palabra, es darle una forma nueva y mejor, obviamente. Yo reformo mi casa, no la voy a hacer, no la voy a destruir, la voy a poner lo mejor posible, la voy a reformar, ¿no? La voy a hacer más hermosa, la voy a hacer más habitable, más confortable, más conforme a mis pensamientos. Bueno, por eso este movimiento de católicos, muchos de estos fueron después canonizados con el tiempo, se llamó la contrarreforma, porque diciendo, bueno, a ver, en realidad es necesaria una reforma de las costumbres, es necesaria un movimiento realmente de santidad verdadera, de radicalidad, ¿no? De misioneros, ir por todo el mundo a evangelizar. Es la época de San Francisco Javier, el gran misionero de la India, de Japón, hasta las costas de China, ¿no? Los jesuitas que llegaron acá a estas tierras americanas, muchos eran de este movimiento. Y entonces, claro, le podemos llamar
reforma, porque reforma ya se la apropió el movimiento luterano, digamos, ¿no? Después de esto va a ser Enrique VIII, con Catalina de Aragón, Ana Bolén y toda la historia de Inglaterra, ¿no? Toda la reforma, entre comillas, protestante que viene del mundo anglicano, que son, por cierto, iglesias nacionales a las que los nobles o los aristócratas, o la burguesía, si queremos, va a aprovechar para adueñarse, y a partir de ahí la iglesia está sometida al Estado. Eso es una cosa tremenda, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, la iglesia de Inglaterra, la iglesia de Alemania son iglesias estatales, o sea, iglesias que dependen del Estado. Hasta el día de hoy todavía la iglesia luterana en Alemania uno tiene que pagar un canon mensual. Eso mucha gente no lo conoce. Fuera de que haya muchísima gente de buena voluntad, que yo nací siendo protestante y entonces me eduqué así, y perfectamente busco el evangelio, hasta de esa manera, no me meto en esa gente que está claramente excelente buena conciencia y buena voluntad, no conoce otra cosa. Entonces, bueno, es eso. Pero todo este movimiento de la contrarreforma católica, llamada así, intenta subsanar en las raíces lo que había que subsanar. Y a su vez intenta contestarle al movimiento de la llamada reforma católica de Lutero en primer lugar, y después Enrique VIII en Inglaterra con el anglicanismo y el calvinismo, bueno, en fin. Que son estos movimientos, digo, de grandes misioneros, teólogos, religiosos. Muchísimos de estos, uno ve la vida de ellos, una vida más, si queremos, le hablo protestante, más evangélica, más radical, imposible. Ojalá uno viviera la mitad, o menos la mitad, nada, un 1% de lo que ellos vivieron. Esto es el movimiento llamado de la contrarreforma católica. Y todos estos grandes santos radicales, por ejemplo, a ver, pongo un ejemplo tonto, sencillo. Acá en nuestro país, en Argentina, conocemos a San Cayetano, el santo del pan y del trabajo, porque le pedimos, bueno, sí, en fin. ¿Por qué le pedimos a San Cayetano eso? Porque San Cayetano agarró la Biblia, fundó una orden de sacerdotes, llamados los teatinos, y dijo lo siguiente: bueno, acá nuestro Señor dice en el Evangelio, mirad las aves del cielo, los lirios del campo, ellos no hilan ni tejen, ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vistió de esta manera, ¿no? Entonces no guardáis en graneros. ¿Qué hizo San Cayetano? Dijo, bueno, voy a hacer una orden religiosa donde todos los curas nuestros, de mi congregación, no pidamos nada, porque los pájaros del cielo no piden. Muy bien. Perfecto. Entonces, si nos dan, nos dan. Y si no, nos morimos de hambre. Vamos a ver si Dios realmente así nos ayuda. Bien, empezaron. Se dedicaban puntualmente a los más pobres, ¿no? Entonces le traían comida. Entonces él era superior de la orden. Entonces le dijeron, mire, padre Gaetano, en italiano es Gaetano, nos sobró todo esto. No. Dijo, no, para, un momentito. Jesús es muy claro en esto. No guardéis en granero. Todo lo que nos den, sin que lo pidamos, los regalaremos a los pobres día por día. Y viviremos al día. Y así vivieron los famosos padres teatinos, mientras fueron fieles a la regla del fundador. Ahí tenés un santo de la contrarreforma católica, hiper evangélico, hiper radical, hiper bíblico, que vivía así. Después con el tiempo, cuando poco a poco se fueron, si queremos, aburguesando algunos de los religiosos de su obra, poco a poco fueron perdiendo fuerza. Hoy por hoy son muy poquitas las vocaciones que tienen en su congregación religiosa, son poquísimos. Pero ahí tenés un santo otro, Sermón de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Testamento de Jesús, ir por todo el mundo, evangelizado a toda la gente, enseñándole todo lo que yo les he enseñado y bautizado en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién hizo eso de modo radical? Ahí tenés, el fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola. Por todo el mundo. O sea, no hay lugar donde los jesuitas no hayan llegado. O sea, mucho antes que cualquier otro misionero, los teníamos por todos lados. Una radicalidad tremenda. Y no es que iban los peorcitos a evangelizar. Iban los tipos que tenían doctorados en teología, filosofía en Europa, en la Sorbona. Los mandaban acá tenemos al padre Mascardi, en el lago Mascardi, en Argentina, en el sur, cerca de Bariloche. Un monstruo en teología, un genio en botánica. Mandaban a lo mejor que tenían acá. Y los tipos morían acá en las misiones. O sea, ahí tenés los santos de la contrarreforma, que, por cierto, como son santos, así venerados por la Iglesia Católica, cuando un protestante le hablan de San X, no, ya es santo, listo, ni le damos la vida. Hagamos el esfuerzo como un estudiante intelectual de leer al menos la vida a veces de un santo de la época de Lutero. A ver qué planteaba. Esos son los santos de la contrarreforma católica.
Ya nos estamos quedando sin tiempo, te agradezco mucho este tiempo que nos has dado. Me gustaría, en una última pregunta, me gustaría, ahora sí, entiendo de que es saber tu opinión, porque no necesariamente te voy a... Bueno, siempre, la realidad siempre está conectada con la historia, ¿no? Inevitablemente la historia nos habla del por qué llegamos a lo que llegamos, ¿no? Javi, mil gracias Diga. por este tiempo, sinceramente. Perdón, a ver, yo soy muy confianzudo. Enseguida te digo No pasa Javi, nada. enseguida te pido mil Bien. disculpas. Agradezco mil por este tiempo y no sé si querés cerrar con alguna palabra final. Bueno, simplemente ahora estamos en plena semana pascual, ¿no? Nuestro Señor ha resucitado y sabemos que, como dice la Escritura, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, ¿no? Vana es nuestra predicación, es frase famosa de San Pablo, el gran apóstol, ¿no? Intentemos mostrar realmente a un Cristo resucitado con nuestras propias vidas, intentemos ser luz de esta tierra y sal de esta tierra, como Jesús nos decía, nuestro Señor nos planteaba justamente eso para que brillemos ante los hombres. Y después, de vuelta, vamos al Evangelio, solamente la verdad me hace libre. Entonces, aunque si uno se encuentra con estas cosas, bueno, no me crea a mí, la verdad que no. Busquemos realmente la verdad con sinceridad, y cuando uno busca la verdad, más que encontrar la verdad termina encontrándolo a uno, que finalmente es nuestro Señor Jesucristo que me viene a abrazar con la verdad, ¿no? Así que bueno, nada más que eso. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Javi. Sinceramente espero que te hayas sentido bien, acá cómodo. Y le agradezco a toda la gente que está del otro lado. Recuerden, si alguien no conoce el canal de Javier, en la descripción de este video voy a dejar el enlace para que puedan dirigirse a él. Dios los bendiga a todos. Nos vemos y será hasta la próxima.